¿Qué tal, queridos hermanos? Un gusto saludarles. Bienvenidos a un nuevo culto de oración que comenzamos en esta noche. Y como siempre, por supuesto, vamos a comenzar cantando dos himnos. Anhelo ser limpio y completo, Jesús, que mores en mi alma en tu fulgida luz. Mis ídolos rompe, los que antes amé. Oh, lávame y blanco cual nieve seré. Solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Oh, mírame desde tu trono de amor, haz mi sacrificio completo, Señor. Te quiero rendir cuanto soy, cuanto sé, pues lávame y blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Jesús, te suplico postrado a tus pies, tu propia perfecta justicia me des. Tu sangre expiatoria la veo por fe. Oh, lávame y blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Ve como paciente te espero aquí, un corazón nuevo pon dentro de mí. Jamás rechazaste al que a ti fue, pues lávame y blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Nada puede ya faltarme, porque Dios mis pasos guía a la tierra saludable, en divinos frutos rica, dulce néctar de reposo, son sus aguas cristalinas. Ellas dan salud al alma y la llenan de delicias. Por la senda me conduce, confortando el alma mía, por amor a su gran nombre, fuente viva de justicia.
mis pasos guía, Él es mi pastor amante, con ternura fiel me cuida. Muy bien, luego de estos himnos que hemos podido cantar, ¿qué les parece si podemos tener juntos una palabra de oración? Querido Padre, gracias por este encuentro que podemos tener esta noche. Oramos, Señor, y pedimos que tú puedas dirigir y bendecir este culto de oración, que lo que podemos aprender hoy sea de gran valor para nuestra vida. Oramos y pedimos estas cosas por Jesús. Amén. Muy bien, luego de esta oración les invito a escuchar juntos una parte musical. No el corazón se turbe, cree siempre en Dios y en mí. En los cielos para ti hay mansiones, allí para ti lugar habrá. Jesús, ya viene, estás listo. Jesús, ya viene, estás listo. Esperando estás, si llegará hoy. Jesús, ya viene, estás listo. ¿Qué es lo que esperas? Dime. Todo te lo ofrece el Señor. Con amor te da su vida entera. Jesús ya muy pronto volverá. Jesús ya viene, estás listo. Jesús ya viene, estás listo. Esperando estás, si llegará hoy. Jesús ya viene, estás listo. Muy bien, llega el momento de poder orar juntos. Vamos a tener un espacio de unos 3 minutos de una música instrumental para poder orar en familia o en forma personal o llamar a algún amigo para poder orar. También podemos poner nuestro mensaje o nuestro pedido de oración o agradecimiento en el chat del video para entonces poder compartir unos con otros y entonces orar juntos. Aprovechemos estos momentos de oración.
bien, vamos a orar juntos, agradeciendo y elevando a Dios estos pedidos que hemos hecho recién. Padre Dios querido, te damos las gracias porque tú respondes, contestas siempre las oraciones de tus hijos. Queremos orar y pedir por los pedidos que se han presentado, cada cual en su hogar, Señor, y también los que están escritos en el chat, para que tú puedas responderlos según tu voluntad. Pedimos por las personas enfermas, internadas, convalecientes, ya sea por COVID o por otra dolencia, especialmente por las personas que están en mayor riesgo porque están trabajando en la salud, Señor. Gracias por lo que se están recuperando y pedimos, Señor, que tú puedas hacer que por tu gracia pronto pueda pasar esta dificultad o pandemia, y también agradecerte, Señor, porque en medio de esta dificultad también tu palabra avanza y aún con limitaciones el mensaje está siendo predicado y eso nos alegra. Pedimos estas cosas agradecidos por Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, en esta noche tenemos un enorme privilegio de tener con nosotros al doctor Alberto Raúl Treyer explicando un tema muy importante respecto de la profecía de las trompetas y la fecha tan importante, emblemática para el historicismo bíblico de 1840. Escuchamos este importante tema. Los tiempos apocalípticos de las trompetas. Este es un tema que me apasiona porque he estado estudiando desde hace muchos años, no solo en la Biblia, sino también en la historia, lo que tiene que ver con el cumplimiento de las trompetas. Los protestantes entendieron estas profecías de una manera tal que tuvieron un consenso admirable de más de 100 intérpretes que estaban de acuerdo en su enfoque principal. Algunos detalles requirieron un poco más de tiempo para poderlos entender mejor. Pero en la actualidad ha aparecido nuevamente la confusión por varios factores. Algunos de ellos los vamos a ver aquí. Estos temas yo los he filmado en otro momento y en una serie de varios mensajes. Pero aquí vamos a concentrarnos más definidamente en las fechas de las trompetas. Ahora, en el contexto en que nosotros tenemos que considerar las trompetas del Apocalipsis, vayamos al Antiguo Testamento y veremos que el pacto juega un papel especial. ¿Qué pacto? El pacto del pueblo con su Dios. Un pacto entre Dios y su pueblo. Cuando Dios hizo un pacto por primera vez en la historia con un pueblo, el pueblo de Israel, les hizo algunas promesas. Antes ya, a Abraham le dijo: deja tu tierra y ve a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación y te bendeciré. Génesis 12, 1 al 3. Bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldicen. Y todos los pueblos de la tierra serán benditos a causa de ti. Acá nosotros podemos ver que Dios bendice a su pueblo, pero maldice a los que quieren maldecir a su pueblo. Las trompetas, podemos decir ya desde aquí usando el término del Apocalipsis, son ayes contra los que maldicen al pueblo de Dios. Posteriormente, bajo Moisés, en ese pacto que Dios hizo con su pueblo, Israel, Dios prometió la bendición bajo obediencia y dijo: si obedeces plenamente al Señor tu Dios y guardas todos sus mandamientos, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Todas estas bendiciones vendrán sobre ti. Deuteronomio 28, 1. Y en el versículo 7 dice: el Señor hará que los enemigos que se levanten contra ti sean derrotados delante de ti. También se promete bendición bajo arrepentimiento.
Esto lo encontramos en el capítulo 30 de Deuteronomio, el versículo 3. Entonces el Señor te traerá de vuelta y te juntará de nuevo de todas las naciones a las que te habrá dispersado. El Señor tu Dios pondrá todas estas maldiciones sobre tus enemigos que te odian y persiguen. Versículo 7. Así nosotros podemos ver que Dios prometió proteger a su pueblo de los intentos del gran enemigo, el ángel rebelde, que iba a unir a otras naciones poderosas para destruir a su pueblo en Palestina. Y después promete un segundo éxodo que vendría en un tiempo futuro, después que el pueblo había sido dispersado y llevado cautivo. En aquel día, dice Isaías 27:13, sonará una gran trompeta, y los que se perdieron en la tierra de Asiria y los que fueron esparcidos en la tierra de Egipto vendrán y adorarán al Señor en el monte santo en Jerusalén. Aquí vemos que hay castigo, reunión y redención. Ahora, pasemos ya directamente al Apocalipsis, al Nuevo Testamento, a la era cristiana. ¿Cómo iba a hacer Dios para proteger a su pueblo, al pueblo cristiano, en la dispensación cristiana misma? El último imperio opresor iba a ser el de Roma, y en su etapa pagano imperial, este imperio iba a perseguir terriblemente a los cristianos, y Dios prometió también defenderlos, protegerlos, y envió contra ese imperio las 4 primeras trompetas del Apocalipsis. Una orientación que permitiese ver el cumplimiento de la promesa de Dios de proteger a su pueblo en la época cristiana, se da así en las trompetas del Apocalipsis, que son trompetas de guerra. Y Roma produce 3 tribulaciones apocalípticas. La primera tiene que ver con Roma pagana. Luego viene el Sacro Imperio Romano, que persigue también. La Roma pagana, a través de los circos romanos, donde entregaban a los cristianos a las fieras, a los leones, allí Dios castiga a ese imperio hasta hacerlo caer. Y luego, durante el Sacro Imperio Romano, vemos que una persecución más atroz tuvo lugar contra los que no aceptaron los dictámenes que venían del papado romano, que mandaba destruir a los así llamados herejes por él en hogueras, quemándolos vivos, con terribles torturas. Y para ir rápido, pasemos a la tercera y última representación de Roma. Una unión global cívico-religiosa bajo liderazgo papal que se está conformando en estos momentos. Bueno, Dios respondió al clamor de la primera tribulación producida por el Imperio Romano pagano mediante las 4 primeras trompetas. En la lámina podemos nosotros ver una ilustración de lo que fue aquello. Y las 4 invasiones bárbaras o germanas, como se las conoce en la historia, hicieron caer al Imperio Romano. De tal manera que para fines del siglo V, ya esa Roma pagana o imperial había dejado de existir y estaba gobernada por
algunos de esos líderes bárbaros. Cuando pasamos a esas trompetas que tienen que ver con las últimas 3 trompetas, encontramos que habla de ayes, lo que muestra que el castigo es peor. De allí la expresión ay. A mayor responsabilidad hay mayor castigo, y las últimas 3 trompetas tienen que ver con el mundo cristiano apóstata, dirigido, gobernado, liderado por Roma. Aquí nosotros vemos que la gran tribulación que se da bajo el pontificado romano cae sobre la Roma cristiana apóstata, que persiguió tan terriblemente a aquellos que querían seguir a Dios conforme a su conciencia, una conciencia regida no por los dictados de las naciones o de los prelados papales, sino por la palabra de Dios. Y durante lo que se conoce como Edad Media, nosotros encontramos que la 5ª y 6ª trompetas caen sobre el papado romano, que persiguió, torturó, decapitó y quemó vivos a millones de mártires de Jesús por más de 1200 años. Dios respondió al clamor de los mártires mediante las invasiones islámicas. Hubo 2 invasiones islámicas más definidas: los sarracenos y los turcos otomanos. El imperio musulmán apareció repentinamente. Y aquí entramos ya al período de las fechas proféticas, porque las fechas de opresión medieval fueron dadas por el libro de Daniel y por el Apocalipsis, no para la sección persecutoria imperial pagana, sino para la apostasía cristiana. 42 meses, un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, o 1260 días, símbolo de años. Y vemos que van del año 508 a 1798, del 538 a 1798, según los 1290 días o años, o 1260 días o años. No tenemos tiempo aquí de considerar esas fechas proféticas. Lo que hacemos en otros lugares, en mis libros, por ejemplo, en mi libro Los sellos y las trompetas, y también en el libro Los tiempos apocalípticos del santuario. Cuando vamos a la 5ª trompeta, vemos que hay 2 ondas expansivas musulmanas que duran 5 meses. En Apocalipsis 9, versículos 5 y 6 dice que se les dio poder no para matarlos, sino para atormentarlos por 5 meses. Y en Apocalipsis 9, 10 y 11 dice, tenían poder para atormentar por 5 meses. Y en los 2 casos se habla de escorpión, la figura de la pelea del escorpión como que ataca de una forma inesperada, como lo hace el escorpión con el punzón de su cola. Y hay un énfasis en ese segundo periodo, en esa segunda onda expansiva, porque habla de rey, de destructor en el versículo 11. Así que vemos que en la 5ª trompeta hay un tormento de 5 meses que se repite 2 veces, Apocalipsis 9, 5 y 10. Tiene que ver con la cruzada sarracena y con la cruzada otomana. ¿Cómo se cumplió esto? La primera predicación de Mahoma, que fundó la fe musulmana, se dio en el año 612. Fue el mensaje incendiario que dio, que después iba a traducirse en ejércitos. Si sumamos 150 años, 5 meses proféticos de 30 días cada uno,
3 por 5, 15, 150 años. Llegamos al año 762. ¿Y qué pasó en el año 762? Se fundó Bagdad el 30 de julio de ese año por el califa al-Mansur. Veamos lo que dicen algunos historiadores modernos que no saben nada de profecía ni comentan la profecía. La caída de los umayyas y la muda del califato a Bagdad marca el fin de la primera era de la historia musulmana. En Bagdad entró un nuevo espíritu. El palacio abásida de ese lugar se caracterizó ya no por ser tan belicoso, sino por establecer la paz. Bagdad fue llamada Dar es Salam, casa de paz. Pero veamos este mismo periodo desde la perspectiva militar. Abu Bakr, en el año 632, comenzó las expediciones militares de conquista. Bajo el dominio de Abu Bakr se dieron los primeros avances, nos dicen la historia universal, y no voy a citar los autores, ustedes podrán verlos en la pantalla. Por primera vez el Islam llegó a ser una fuerza política y militar a través de Arabia. Así que el año 632 es una fecha segura, sólida. ¿Y qué pasó 150 años más tarde? Harún al-Rashid, cuando era general del ejército abásido, llegó por primera y última vez a las costas del Bósforo frente a Constantinopla. Y desde entonces comenzó Harún al-Rashid a establecer pactos con Carlomagno y con otros en Occidente, en lugar de persistir en la guerra de conquista. Intercambió embajadas con el Imperio Bizantino también. Y se considera generalmente el reino de Harún al-Rashid como el apogeo del poder abásida, pero es en ese tiempo cuando se ven los primeros portentos de declinación. Eso lo dicen los historiadores. El califato alcanzó su cima de poder, riqueza y cultura en su tiempo, pero si su reino coincidió con una curva histórica, tuvo que ver personalmente más con la caída que con el ascenso. ¿Cuál fue el problema que tuvo Harún al-Rashid? Él dividió su imperio en sus hijos y así su imperio perdió cohesión, perdió unidad y perdió fuerza. En estos mapas nosotros podemos ver la primera expansión, la de los sarracenos, entre el año 632 y el 782. Desde Arabia fueron extendiéndose por el norte de África hasta llegar a España y hasta lograron penetrar por un breve momento en Francia. Y la segunda expansión nosotros la vemos con los turcos otomanos, que va desde el año 1299 a 1449, 150 años. Veremos esto en unos momentos más. Apocalipsis 9:12 dice con respecto a la quinta trompeta: el primer ay pasó, los otros dos ayes están para venir. Esto nos muestra que las trompetas no son repetitivas, no se cumplen dos veces, no tienen doble cumplimiento. La primera trompeta, el primer ay, la quinta trompeta, pasó. Ahora vienen los otros. Así que no podemos proyectar una trompeta, la quinta trompeta, hacia el futuro de nuevo, como han habido algunos
que han tratado de hacerlo. El Apocalipsis es bien claro en eso y las profecías apocalípticas se cumplen una sola vez, no más de una vez. En la sexta trompeta leemos: fueron sueltos los 4 ángeles que estaban listos para matar por 1 hora y día y mes y año. Se puede traducir esto también de la siguiente manera: fueron sueltos los 4 ángeles para esta misma hora, se refiere a la hora de juicio, aún un día, un mes y un año. También se puede traducir así: fueron sueltos los 4 ángeles para esta hora, la hora de juicio, esto es, un día, un mes y un año. Fue entendido esto por los protestantes como refiriéndose a duración de tiempo. Y eso, según lo muestro en mis libros, eso tiene su fundamento en el texto griego del Apocalipsis. Y los historicistas de los siglos XVIII y XIX entendieron que los musulmanes habían sido retenidos durante siglos por Constantinopla y concluyeron que no fueron soltados hasta 1453, cuando cayó Constantinopla. Con la caída de Constantinopla, partiendo en el año 1453, ellos entendieron que ese periodo iba a extenderse hasta 1844. En esta pantalla ustedes pueden ver una lista de intérpretes protestantes que entendieron así las trompetas. ¿Cuándo cayó Constantinopla? El 29 de mayo de 1453. Y al hablar de un día equivalente a un año, un mes equivalente a 30 años, un año, 360 días es en el cómputo apocalíptico, da como resultado 391 años. Y llegamos al año 1844. Fue en 1453 cuando fueron sueltos para matar esos 4 ángeles, malignos sin duda, que representaron a los 4 califas que invadieron ese imperio antiguo romano oriental o imperio bizantino, como se lo llama. Pero ¿qué pasaría en 1844? Y muchos protestantes cuando llegó esa época pensaban que iba a caer el imperio otomano, el imperio de los turcos, o que algo importante iba a ocurrir. No se dieron cuenta que en ese año iba a comenzar a sonar la séptima trompeta, que tiene como foco el lugar santísimo, en el arca del pacto, en el templo celestial. Y comenzaría allí el ministerio final, de manera que no entendieron lo que realmente ocurrió en ese momento. La sexta trompeta precede al juicio del lugar santísimo. Eso es claro en Apocalipsis 9, 13 y 14. La voz sale de entre los 4 cuernos del altar del incienso, del altar de oro que estaba frente al lugar santísimo, en el lugar santo. La voz celestial proviene aún de los 4 cuernos del altar de oro, de donde se responde al clamor de los mártires que reclaman justicia. Pero la séptima trompeta abre la puerta al arca del pacto en el lugar santísimo. La fecha de la sexta trompeta culmina así en el tiempo del fin. Y cae Constantinopla el 29 de mayo, como recién lo vimos en el año 1453. Y nosotros vemos en esta profecía
un principio de escala corrediza para referirse a eventos de la misma época, podemos encontrar una interpretación que nos lleva a 1844, cuando se proclama en Turquía, en el Imperio Otomano, la ley de apostasía. Strafford Canning, un celoso embajador protestante de Inglaterra, obtuvo de Turquía el edicto conocido como Ley de Apostasía, en donde aceptaban que algunos que fueron musulmanes pudieran hacerse cristianos sin ser perseguidos o sin ser muertos, como lo establecía la fe musulmana. El sultán Abdülmesin I dio un edicto de tolerancia. La Puerta Sublime se compromete a tomar medidas efectivas para impedir de ahora en adelante la ejecución y muerte de un cristiano apóstata. La Puerta Sublime era la casa de gobierno del Imperio Otomano, como la Casa Blanca en Estados Unidos o la Casa Rosada en Argentina. El punto más relevante de todo lo que involucraba igualdad, independientemente de la creencia, tenía que ver con la libertad de conversión religiosa del Islam a otra creencia. Nos dicen los historiadores, los estoy citando textualmente. Y ese edicto de tolerancia se dio el 21 de marzo de 1844. De ahora en adelante, decía Abdülmesil, el cristianismo no será tampoco insultado en mis dominios, ni serán los cristianos perseguidos por su religión. El visir Mustafa Reshid Pasha, autor del Tanzimato o vasto plan de reformas, fue considerado el más grande estadista y occidentalizador del periodo de reforma otomana. Cuando vamos a los mileritas, descubrimos que Josías Leach, siguiendo a Guillermo Miller, pero modificando, perfeccionando el intento de interpretación de Guillermo Miller, introdujo un cambio en las fechas de la sexta trompeta. Para él, la quinta trompeta de 150 años se extendería de 1299 a 1449. La batalla de Bafeo la tomó como el punto de partida, el 27 de julio de 1299. Y tenía que ver con la sumisión del emperador al sultán. La sexta trompeta, según él, los 391 años y 15 días representados por la hora, una hora profética, irían de 1449 a 1840, el 11 de agosto. Y tenía que ver con la sumisión del sultán a los poderes occidentales. Ahora, Othman fue fundador del Imperio Otomano y en 1299 comenzó a invadir Nicomedia. Significa, o lo llamaron, quiebra huesos. Agregamos 150 años y llegamos a 1449. ¿Qué pasó en 1449? El sultán turco autoriza la coronación de Constantino IX, el último emperador bizantino de la Roma oriental. El texto dice, Apocalipsis 9:15, fueron liberados los 4 ángeles que estaban listos para matar por 1 hora, o sueltos para matar por 1 hora, 1 día, 1 mes y 1 año. El año 360 días, según el cómputo apocalíptico, representa 360 años en la profecía apocalíptica. El mes, 30 días, representa 30 años. 1 día, 1 año y 1 hora corresponde a 15 días. 391 años y 15 días para cumplir su papel de juicio tendría esta sexta trompeta. Bien,
Aquí nosotros podemos ver que el 27 de julio de 1299, si nosotros partimos la fecha allí, llegamos 150 años después a 1449, cuando comienza la expansión turca contra los poderes occidentales. Cuando el último emperador se somete a la jurisdicción y designación del sultán turco. Y 541 años más 15 días, si sumamos los 391 años más 15 días, nos lleva al 11 de agosto de 1844 y encontramos la sumisión turca ahora a los poderes occidentales. En una escala corrediza se ha sugerido que los 391 años pueden vérselos desde la perspectiva de la coronación pedida, requerida del emperador al sultán turco en 1448. Y llegamos a 1839 cuando se da el Tanzimato turco para complacer a Europa. En 1449 vemos que ese último emperador es coronado bajo la autorización del sultán. Y en 1840 el sultán acepta las condiciones europeas para someterse al designio de las naciones occidentales. En 1453 se dio la caída de Constantinopla, fueron sueltos para matar. Y luego en 1844 se da la ley de apostasía, se prohíbe matar. ¿Qué escribió Elena de White con respecto a esto? Nosotros vemos en el cumplimiento de estas profecías una herida secular al mundo musulmán. Elena de White escribió lo siguiente: en el año 1840, otro cumplimiento notable de la profecía despertó gran interés. Notemos, otro cumplimiento notable de la profecía no está hablando simplemente de lo que creyeron los mileritas, sino creyó que se refería a un cumplimiento de la profecía y de la profecía bíblica. En la misma fecha especificada, Turquía, mediante sus embajadores, aceptó la protección de los poderes aliados de Europa y así se puso bajo el control de las naciones cristianas. El evento cumplió exactamente la predicción. Surgió un problema posteriormente. El Edward Gibbon fue el que dio la fecha del año 1299, porque la batalla de Bafeo fue fechada por el historiador Pachímeres, y él dijo que ocurrió el 27 de julio, pero no dijo el año, así que había que deducirlo. Pero más tarde, José von Hammer, el 27 de julio, dijo que correspondió al año 1301 y después pasó al año 1302. Y hoy impera mayormente entre los historiadores esta interpretación histórica del libro de Pachímeres por José von Hammer. Aquí ustedes pueden ver que yo preparé un trabajo teológico que se publicó en una revista científica, International Journal of Humanities and Social Science, en agosto de 2017. La cronología de los eventos en la historia de Pachímeres, relatada relacionada a la batalla de Bafeo y al comienzo del Imperio Otomano. Estudié a fondo este tema y quedé asombrado al ver este cuadro. Miren lo que dice Pachímeres. Es claro que la batalla de Bafeo tiene que ver con el comienzo. Fue una seria derrota. Fue el comienzo de los grandes males para la región entera cuando urgía la cosecha de los frutos de la tierra.
Pachímeres escribió que los que protegían la ciudad de Bafeo entendieron que la destrucción de sus murallas por la tormenta huracanada fue una manifestación de la ira de Dios. Y la caída de Bafeo fue igualmente vista en el imperio, especialmente entre los sacerdotes, como un mal que venía de Dios. No sabían, sin embargo, que eso era verdad, aún desde una perspectiva apocalíptica. Estaban sufriendo el comienzo de los 150 años del azote divino anticipado en la quinta trompeta. Ahora, ¿cuáles fueron los problemas de José von Hammer? Identificó equivocadamente Koyun-Jizar con Bafeo, pero no se ofrece una fecha para la batalla de Koyun-Jizar y la descripción de ambas batallas no cuadra. Permítame decirles que la mayoría de los textos de la época fueron traducidos del árabe o de otros idiomas al francés, de manera que no se conocían ni en inglés ni en castellano. Felizmente yo hablo el francés, estudié teología, me doctoré en la Universidad de Estrasburgo y enseñé teología en el seminario adventista que está frente a Ginebra de Collonges-sous-Salève. Así que hace no mucho fue traducida la obra de Pachímeres y la podemos estudiar claramente, directamente de su traducción al francés. En segundo lugar, José von Hammer no tuvo en cuenta que al relatar la batalla, Pachímeres volvió al año 1299. Quieren seguir una cronología, pero de los eventos que va contando, pero a menudo él va y vuelve, va y vuelve. En tercer lugar, hubo una sequía por 3 años, desde 1300 hasta 1302. De manera que es imposible que la tormenta que describe Pachímeres, que fue terrible y destruyó las murallas de Bafeo, haya podido darse en los años en que propuso José von Hammer, el año 1300 hasta el año 1302. En cuarto lugar, la historia de Turquía y la evidencia numismática de las monedas que se han encontrado destaca la importancia del año 1299 para el comienzo del Imperio Otomano. En quinto lugar, el invierno severo de 1298 y 1299, seguido de una tormenta que al comienzo de marzo destruyó las defensas de la ciudad de Bafeo, cuadran mejor con la fecha de 1299 para ese 25 de julio de la batalla de Bafeo que inició los males para toda la región. Al comenzar a estudiar a fondo estos temas para tratar de ver la tormenta tan espantosa que se dio, pude descubrir que existen los medicanes o medicanes. Se refiere a los huracanes del Mediterráneo. Medi de Mediterráneo, canes de huracanes. Aquí nosotros podemos ver en este mapa los distintos huracanes del Mediterráneo que se dieron en estos últimos años. Uno de los más notables fue el del año 1995, que estudié en esa revista de historia, de ciencia, y la expuse allí, que cuadra con la descripción que se da en esa época. Lo veremos enseguida. Otro argumento, en una carta el obispo Atanasio de Constantinopla le escribe en 1299 al emperador que estaba en Tesalónica, urgiéndole volver para hacer frente a la amenaza de la invasión turca. En otras palabras, en 1299 la invasión turca había comenzado, lo que Pachímeres dice que comenzaría el 27 de julio, y tiene que ser del año 1299, no 3 años después, como propuso von Hammer. Otro argumento más, un Tumen of Alanos, Tumen, un grupo de ejército que solía ser de 10.000 soldados, se mudó a Bizancio en la primera mitad de 1299, justo a tiempo para la batalla de Bafeo.
La severa tormenta que destruyó las defensas de la ciudad en marzo de ese año requirió enviar urgentemente 2.000 alanos a Bafeo. No habría habido urgencia para mandar 2.000 alanos en el año 1302. Otro argumento más. La historia de Pachímeres da lugar para ubicar la batalla de Bafeo en julio de 1299. Por ejemplo, sabemos lo que pasó en cada mes del año 1299 al estudiar su historia, exceptuando el mes de junio, a menos que fechemos la batalla de Bafeo en ese mes. Constantino Paleólogo. Pasemos ahora al año 1449, 150 años después. Constantino Paleólogo recibe del sultán turco la autorización para ser coronado como emperador. Y llegamos a 1840 y nos encontramos con la sumisión turca a los altos poderes de Europa al aceptar sus condiciones para que esos altos poderes europeos protejan ahora de las rivalidades del mundo musulmán de Siria o que se daban en esa época, que debían ahora esas superpotencias europeas proteger al gobierno turco y debió someterse a sus dictámenes. La Constitución Tanzimat, nos dicen los historiadores, es un momento crucial en la modernización otomana. Las premisas de la Constitución son realmente nuevas e importantes. Varias de las declaraciones históricas las encontré en la enorme biblioteca que tienen en la ciudad de Atlanta, Georgia. Recuerdo cuando fui, un día estaba para mudarme y quise ir allí. Y cuando fui, la luz se había ido, entré, pregunté dónde estaba la sección histórica, me dijeron, tiene que buscar en las fichas y otros van a ir a buscar su libro, pero yo necesito ver sobre el lugar porque ni sé dónde empezar a buscar. Y eso está en el 6º o 8º piso, no me acuerdo ahora en forma exacta. Vi una escalera y subí. Y descubrí cada cosa notable. Pasé horas allí arriba solo. Cuando bajé había vuelto la luz. Y me pidieron al salir el documento de la biblioteca. Yo no tengo documento de la biblioteca. ¿Y cómo entró acá?, me preguntaron. Bueno, estaba la puerta abierta, yo entré. ¿Y qué hizo? Y fui arriba, pero usted no puede ir arriba, tiene que hacerlo con una autorización especial. Bueno, lo siento, señor, pero yo no sabía nada de todo esto y hasta casi ni me quería dejar salir. Pero bueno, ya estaba hecho todo, yo ya tenía toda la información que quería. Yo creo que Dios providencialmente me permitió llegar a esa información. Veamos lo que otro historiador dice. El edicto de Gulcaney y las reformas marcaron el comienzo de la emancipación legal de las comunidades no legales del imperio. La puerta, la Casa de Gobierno de Turquía, había reaccionado a la amenaza de la intervención europea a favor de los súbditos cristianos maltratados por el gobierno al emitir el Hati Serif de 1839. Pero la cuádruple alianza de 1840, ven ustedes la fecha, la cuádruple alianza de las naciones europeas en 1840, en la cual Austria y Prusia, pero no Francia, recordemos que Francia había producido la Revolución Francesa y estaba produciendo un terremoto europeo en Europa. Eran los otros gobiernos cristianos. Se habían unido con Inglaterra y Rusia para proteger la integridad del Imperio Otomano. Y eso también implicaba una solicitud extranjera no solicitada de intervención en los asuntos internos del imperio. Desde entonces, la intervención europea se volvió una práctica regular.
El Imperio Otomano, al entrar en el concierto de los poderes europeos, había rendido su carácter específico de Estado musulmán. ¿Ven ustedes la importancia del año 1840? Veamos ahora lo que se escribió en Constantinopla el 11 de agosto, cuando los mileritas predijeron que iba a ocurrir algo importante en el Imperio Otomano. Los signatarios, representantes de los 4 poderes que firmaron la convención concluida en Inglaterra el 15 de julio pasado, nos apresuramos a comunicar a Su Excelencia el Ministro de Asuntos Extranjeros de la Puerta Sublime los informes que recibieron de sus respectivos cónsules en Egipto. Ellos aprovechan la oportunidad de repetir a la Puerta Sublime la más segura confirmación de la firme resolución de sus cortes. Cualquier contingencia que pueda ocurrir, los signatarios están completamente confiados en la creencia de que esta causa triunfará sobre todos los obstáculos y sobre todos los peligros. Y el 12 de agosto, el The Morning Chronicle Report de Londres en septiembre 3 cuenta lo que recibieron del 12 de agosto, escrita en Constantinopla. La manera de aplicar la fuerza permanece aún sin declararse. Ni una nota entregada ayer por los 4 embajadores en respuesta a la pregunta puesta a ellos por la puerta sobre el plan a ser adoptado en un evento tal, arroja la menor luz sobre este punto. Simplemente establece que se hizo provisión y que no había necesidad para que el diván se alarme sobre cualquier contingencia que pudiera levantarse después. Esto fue escrito el 12 de agosto y dice ni una nota entregada ayer, o sea, el 11 de agosto. El 11 de agosto de 1840, el convoy Rifat Bey llega a Alejandría y exige la rendición. Sir Charles Napier aparece en Beirut con las mismas órdenes en una fecha complotada, el 11 de agosto. Y en tercer lugar, se asegura al sultán que sería protegido por las 4 naciones europeas. Esta nota oficial de los representantes de los 4 poderes a la puerta, como acabamos de verla, se dio ese 11 de agosto. Veamos ahora otro historiador. Los años 1840-1870 fueron en verdad revolucionarios al traer a Turquía y Europa en estrecho contacto y en suministrar las condiciones bajo las cuales Europa comenzaba a ejercer su influencia directamente. Habían perdido la total independencia, debían depender del protectorado de las naciones europeas. Apocalipsis 9:18 dice: 1/3 de los hombres fue muerto por las 3 plagas de fuego, humo y sulfuro que salían de sus bocas. Los 3 poderes eran el Sacro Imperio Romano, el papado, con el papado a la cabeza, y el emperador. Estaba el Imperio Bizantino, la Roma Oriental, y el Imperio Musulmán más al oriente. El Imperio Bizantino sucumbió en 1453. Así que solo 2 poderes medievales permanecían, el Sacro Imperio Romano y el Imperio Otomano. Los otros hombres, dice el Apocalipsis 9, 20 y 21, que no habían sido muertos por estas plagas, Roma Occidental, no se arrepintieron de las obras de sus manos, no dejaron de adorar los demonios, ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera que no pueden ver, ni oír, ni caminar. No se arrepintieron de sus crímenes, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni de sus hurtos. Y la idolatría católica persistió
Y lo mismo los íconos ortodoxos de Grecia y de otros lugares que no pudieron ser completamente invadidos en ese entonces. Las naciones no prestan atención hoy, sin embargo, a los 6 juicios precedentes que Dios hizo caer sobre Roma, de manera que la corte del cielo justifica a Dios para derramar la séptima y última trompeta, la séptima trompeta. Recordemos que las trompetas y todos los eventos proféticos del Apocalipsis están relacionados con eventos celestiales que están enmarcados en el contexto del templo que está en el cielo, en armonía con la proyección simbólica del antiguo templo terrenal. El segundo ay pasó, dice Apocalipsis 11:14. Es decir, la sexta trompeta terminó, no vuelve a cumplirse. No está hoy en vigencia como algunos pretenden. El tercer ay viene presto y es el último, la séptima trompeta. Después de la Revolución Francesa y aún después de la resurrección de los 2 testigos en el siglo XIX, se nos informa que el segundo ay pasó en Apocalipsis 11:14. De manera que la sexta trompeta va más allá del siglo XVIII, penetra en el siglo XIX. En las primeras décadas del siglo XIX, la palabra de Dios del Antiguo y el Nuevo Testamento, los 2 testigos, fueron elevados de tal manera que surgieron las naciones, surgieron las sociedades bíblicas y así se distribuyó la Biblia por doquiera. ¿Qué vemos hoy? La tierra entera se maravilló y siguió al anticristo romano. Apocalipsis 13, versículos 3 y 4. Una amonestación profética que se está cumpliendo. Pasó la sexta trompeta. Se está levantando el poder del pontificado romano. Nunca debemos olvidar que Roma es el último imperio profetizado por Daniel, que las trompetas son guerras contra Roma por perseguir al pueblo de Dios, que Roma dura hasta la venida del Señor y en cuarto lugar, que el Señor destruirá el reino de Roma en la séptima y última trompeta. Aquí la revista Time nos sorprendió en el año 2015 con la venida del Papa por primera vez al Congreso norteamericano y el título que pusieron fue The New Roman Empire, el nuevo imperio romano. El tiempo de autoridad o de invasión musulmana ya pasó. Intentaron algunos levantar el poderío musulmán, pero no habrá una tercera ola expansiva musulmana como la que se dio antes. Desde 1840 a 1844 los musulmanes están y continuarán estando bajo las Naciones Unidas. Lo que hay hoy son estallidos de furia, terrorismo, que buscan implementar para asustar, amedrentar a Occidente, pero están todavía sometidos a las Naciones Unidas y no podrán romper esa sumisión. Miren lo que dijo Osama Bin Laden antes de morir. Hemos sufrido y continuamos sufriendo por causa de las Naciones Unidas. Los que presumen ser líderes árabes y cuyos países son miembros de las Naciones Unidas son infieles que han traicionado al Corán y a la tradición del profeta porque decidieron rendirse a la legalidad internacional en lugar de rendirse al Corán. Y la era musulmana ya pasó, ahora musulmanes, judíos y el mismo Papa, y en acuerdos con Estados Unidos están buscando lograr una unidad. Las religiones estatales están creciendo y peleando contra el secularismo. Los católicos romanos, ortodoxos, protestantes y musulmanes
forman parte de la gran Babilonia moderna del Apocalipsis. La lucha que hoy vemos es entre el secularismo contra la globalización religiosa y por otro lado las más grandes religiones contra el secularismo global. Esa es la lucha actual. Apocalipsis 17 dice: en los días cuando el séptimo ángel esté por tocar su trompeta. La sexta trompeta nos dejó en 1840, entre 1840 y 1844. La sexta trompeta ya pasó, no se la menciona más, se anuncia la séptima trompeta. El ángel con el librito se ubica entre la sexta y séptima trompetas. Este será el siguiente tema que he preparado por pedido de una iglesia en Costa Rica y lo veremos en el siguiente tema con más detalle. Concluyamos aquí. La séptima trompeta abre la puerta al lugar santísimo. Tiene que ver con el juicio del cielo, la predicación de la hora del juicio y culmina en el sonar de las trompetas de los ángeles del Señor, cuando vengan toda su gloria para salvar a su pueblo. Preparémonos, porque la venida del Señor está cercana y su juicio es tan cierto como fueron los juicios anteriores. Que Dios los bendiga. Oremos. Padre y Dios Santo que estás en los cielos, gracias Señor porque en tu palabra tú muestras que puedes mirar el futuro, así como miras el pasado. Tienes esa capacidad tan grande como la que ejerces para hacer que los millones y millones imposibles de contarlos para nosotros, de galaxias y de estrellas, tengan su orden y no se choquen los unos con los otros. Puedes adelantarte por tanto tiempo también en la historia humana. Bendícenos ahora y ayúdanos a afirmar nuestra fe y a prepararnos porque sabemos que tu venida está cercana. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, agradecemos enormemente al pastor Alberto Treyer por haber tenido el tema de esta noche y lo invitamos muy cordialmente para que el día de mañana a las 6:45 nos acompañe con el tema titulado El mundo en el que comenzó el adventismo. Así que mis hermanos, mis amigos, que tengan una feliz noche y los esperamos mañana. Que Dios les bendiga. Muy bien, gracias a Dios por este tema tan hermoso que hemos visto y vamos ahora entonces a despedirnos de esta reunión agradeciéndoles por la presencia, ya hemos hablado recién. Vamos entonces a invitarlos para que el día viernes 7:15 nos encontremos en este canal para recibir juntos el sábado. Que Dios les bendiga mucho y tengamos una muy buena noche.